periodistas y lo que reporta uno y cómo lo reporta, habría que estar al pendiente de cómo se reporta la muerte de Jimmy Carter, solo por mencionar el ejemplo del expresidente de Estados Unidos, quien mantuvo una relación cercana con el pues, gran líder de la revolución cubana, Fidel Castro, ahora que le escupen veneno a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por hablar de los eh, países gobernados desde una visión progresista como Cuba, Venezuela, Nicaragua, ya la están diciendo alineada a las dictaduras. Pues, ¿qué pudieron haber dicho de Jimmy Carter? ¿Alineado a las dictaduras, querido Jaime? ¿O qué? Porque hasta compartió con Fidel Castro partidos de béisbol. Así es. Y yo creo que la muerte de James Carter marca el fin de toda una era en Estados Unidos, el fin de una era donde la política y los medios de comunicación aún conservaban estas señas de identidad que identificaban una democracia avanzada, ¿no? Yo creo que James Carter fue el último presidente que causó menos muertes, quizá fue el presidente más decente que haya conocido Estados Unidos. Y aunque fue presidente de un solo mandato, no hay que olvidar que James Carter estuvo detrás de los acuerdos de paz de Camp David entre Israel y Egipto. Fue un hombre que no se cortó la lengua, nunca le temió al poderoso lobby judío, al movimiento sionista. Fue uno de los presidentes que más denunció los abusos del Estado de Israel, de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Corrígeme, Jaime, corrígeme. ¿Jimmy Carter fue el único presidente hasta el momento que no ha declarado una guerra? Nada más corrígeme si estoy equivocado. No, exacto. Y de hecho, por eso, una de las preocupaciones que mantenía James Carter, su gran preocupación era pasar a la historia como un hombre defensor de los derechos humanos e impulsor de la paz. Esa era la gran preocupación. Por eso, precisamente, James Carter sucumbe a reelegirse en el cargo, porque acuérdate que James Carter sucumbe cuando él trata de resolver la crisis de los hostages, ¿cómo se llama? De rehenes, de los rehenes, sí, en la embajada de Teherán. Y en ese entonces los republicanos que estaban empujando la candidatura de Ronald Reagan le boicotearon hasta el último momento esa posibilidad. Y claro, estaba el problema de la crisis petrolera causada precisamente por esta crisis, y la crisis petrolera y la inflación hizo que su popularidad descendiera, y esto lo aprovecharon los republicanos. Le dieron un golpe de mano los republicanos con la ayuda de los servicios de inteligencia y frustraron el arreglo de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Una vez que gana Ronald Reagan, ese mismo día son liberados los rehenes de la embajada de Teherán, y por eso James Carter pasa a la historia como uno de los presidentes que navegó contracorriente contra este grupo de halcones neoconservadores que acostumbrados a invadir. Estoy leyendo precisamente un libro muy interesante que quizás vale la pena rescatar en el contexto de lo que está haciendo el New York Times con esto de la crisis del fentanilo, y que marca una enorme diferencia con lo que fue la administración de James Carter. Se llama The Racket. The Racket es un libro que escribe Matt Kennard, The Racket. Bueno, este libro es un recuento de todos los golpes de Estado, de las operaciones encubiertas, de cómo la CIA trabaja para ir sembrando información manufacturada, precocinada a través de los grandes medios, preparando el terreno, allanando el camino a una intervención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, golpes de Estado, cómo se apalancan en los aparatos de justicia, en la prensa, lo mismo propia que la extranjera,
todo con tal de ir allanando el camino que favorezca los intereses de las grandes corporaciones de Estados Unidos, las industrias petrolera, la industria armamentista, la farmacéutica. Y es fascinante leer este libro, que no es, por cierto, el primero que se escribe sobre esto. Hay otros, muchos libros que se han publicado sobre el modus operandi de Estados Unidos, que vale la pena releer en el contexto de lo que está haciendo The New York Times, publicando información que contiene medias verdades y al mismo tiempo va de alguna manera extirpando otras partes de la verdad, como es el caso del reportaje que estamos viendo hoy en el New York Times, donde para nada mencionan la operación encubierta de Estados Unidos para secuestrar al Mayo Zambada. Dicen solamente que la violencia, la guerra estalló entre los mayos y los chapitos de septiembre pasado. Solamente le mencionan eso. Ahora, a mí me gustaría muy mucho, y esto es una recomendación gratuita que les hago yo a las reporteras del New York Times o al New York Times. ¿Por qué no, señores del New York Times, se lanzan ustedes a hacer un reportaje de la misma manera que están haciendo, poniendo el gran angular sobre, por ejemplo, este hombre que está cocinando? ¿Por qué no lo hacen con la familia Sackler, que es la propietaria de los laboratorios Purdue Pharma? Se han hecho documentales, se han hecho películas de esta familia, la Purdue, de los Sackler, que son los dueños de los laboratorios, que han llegado a acuerdos con el Departamento de Justicia para indemnizar por separado las muchas demandas que les están lloviendo. Pero yo no he visto en The New York Times un reportaje amplio sobre la familia Sackler, sobre los movimientos que han hecho a través de sus abogados para tratar de alcanzar acuerdos con el Departamento de Justicia. A mí me merecería mucho la pena un gran reportaje sobre la familia Sackler, que fueron los responsables de detonar la gran crisis de la oxicodina, del fentanilo. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Porque todo el mundo le tiene miedo a la familia Sackler, porque la familia Sackler es la donante de universidades, periódicos, es la gran donante de fundaciones, de museos, tienen un enorme poder. ¿Cómo no se atreven con la familia Sackler, pero sí se atreven con el pueblo de México? Qué valientes estas reporteras que narran su intrincada aventura cuando estuvieron agazapadas en una habitación de hotel, cuando vieron, por cierto, una camioneta con 5 cadáveres ahí. No, 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 te aseguro, Vicente, que dentro de poco les van a comprar los derechos en Hollywood. Lo que sí está para Hollywood, hay que decirlo con todas sus letras, es el segundo escape de Puente Grande. Estaba leyendo esta nota, no sé si tú tengas información, más detalles, Paco, pero me parece increíble, ¿no? De esas historias que dicen uno solo en México. ¿Puente Grande no fue donde se escapó el Chapo Guzmán en algún momento, Paco? Vicente, sí, sí, déjame decirte, y nada más antes, déjame cerrar porque vale la pena nombrarlo a propósito de todo lo que las barbaridades o declaraciones bárbaras que ha hecho el presidente electo de Estados Unidos y que en 22 días va a tomar posesión Donald Trump. Hay que recordar, y a propósito de la muerte de Carter, en 1977 James Carter fue el arquitecto para forjar los acuerdos con Omar Torrijos, fíjate, el hombre fuerte de Panamá, hasta que lo asesinó el cara de piña Manuel Antonio Noriega, que estipulaba la devolución del canal de Panamá progresiva, lo que sea, este, a, a Panamá, a Panamá. Entonces, y se asumió plenamente la diplomacia como arma para negociar con otros países. Así que ese fue Jimmy Carter, yo digo que el último de los demócratas de Estados Unidos, que muere hoy y atestiguó, porque lo vio, a la caída de la democracia de su país para que llegara el gran imperialismo o el neonazismo de Donald Trump. Sí lo atestiguó porque lo vio, acaba de morir, pero vio el ascenso del imperialismo y neonazismo de Donald Trump. Y este hombre era la diplomacia, y yo digo que tomando en cuenta la historia de Estados Unidos, el último de los
demócratas de Estados Unidos, pero esto es nada más para recordarlo. ¿Por qué? Porque las declaraciones que ha hecho Donald Trump sobre la necesidad, no la necesidad, prácticamente la idea de que Panamá le regrese el canal de Panamá, que tiene muchas más implicaciones.